Se entiende que en esta ocasión nuestro énfasis está en los versículos 21 al 25. Pero ahí vamos a leerlo, de hecho, del 18 nada más nos queda un verso, vamos a leer hasta el final, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 18 al final. Vamos a hacer la lectura alternada, dice la palabra de Dios aquí. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No se brinquen el otro. Ambos están desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaron. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, por la instrucción que ella nos das, por la dirección y la guía que recibimos. Te suplicamos que esta tarde nuevamente, Señor, tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, la sangre de tu Hijo amado sea aplicada a nosotros, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, Padre, nos capacite para entender, para apreciar, amar y vivir la palabra de Dios. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que no sabía, cuando estuve un poco como indeciso sobre el tema que les puse cuando dice la brújula del matrimonio. Ya quería poner algo más más reciente, ¿no? El GPS en lugar de la brújula, pero pues ya me ganó lo viejito y ya pusimos ahí la brújula. A menos que la brújula esté mal, pues generalmente uno le va a dar la dirección y le va a dar la orientación. A veces el GPS no necesariamente. Estaba leyendo la historia de unos coreanos, unos turistas coreanos que llegaron a una parte de Australia que se llama Queensland. No sé si sepa que Australia tiene unas zonas con unos animales súper peligrosos que no existen en otros lados del mundo, ¿eh? Así es que es de cuidado andar por allá. Y ellos fueron estos turistas, fueron de esa parte que le llaman de Queensland. Ninguno de ellos hablaba inglés, así es que se aventaron creyendo ciegamente en el GPS. Dijeron, pues con este llegamos a donde sea. Y pues allí iban. De repente entraron a otro parque, ese sí medio peligroso. Abrían puertas, había anuncios de advertencia en inglés, pero como ninguno de ellos sabía lo que ahí decía, pues ellos abrían la puerta, se metían, seguían y así anduvieron hasta que entraron a una zona donde se atascaron. Y luego vieron que ahí donde se atascaron cerquita lo que había era un barranco enorme. Así es que los pobres tuvieron que bajarse del vehículo, regresar caminando a un lado donde tuviesen señal y llamar para que fueran a recogerlos. De tal manera que el viaje que habían planeado, que iba a ser fabuloso, pues se hizo una tremenda pesadilla. Así es que el GPS, en ese caso, pues no los fue a meter, pero en un problema.
a estos turistas. Yo creo, hermanos, que eso ilustra adecuadamente este tema del cual estamos hablando, que llamamos la brújula del matrimonio. Donde quiera que vayamos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, todos nosotros estamos recibiendo instrucciones con respecto al curso del matrimonio. Todos. No sé, ya sea que estemos recordando ejemplos de nuestra propia historia familiar, ya sea que consideremos el consejo que nunca falta de un vecino amargado, que nos habla acerca de su propia experiencia de matrimonio, ya sea que veamos como hay muchas representaciones del matrimonio en los medios de comunicación, y ya saben ustedes de qué tipos hay, o ya sea que se consulte cualquier libro de autoayuda que sale para que puedas manejar el matrimonio en este tiempo. Estamos rodeados, la verdad, de malos consejos sobre el matrimonio. Consejos que seguimos muchas veces a pesar también de que tenemos letreros de advertencia. Es impresionante eso. Consejos que nos llevan a atascarnos, consejos que muchas veces a muchos han llevado en el camino, hermanos, a abandonar el viaje que llevaban, porque se convierte literalmente en una pesadilla. Entonces, creo que es importante que vengamos al principio de todas las cosas como las vemos en las Escrituras y que pensemos en este tema a la luz de lo que su creador, su diseñador nos dice de él, para que no estemos en problemas. Y hoy, pues lamentablemente, ¿verdad?, tenemos que estar estudiando temas así en medio de tanta confusión que hay en el mundo y también en medio de mucha tristeza, hay muchas lágrimas detrás de este tema. Es así de delicado, hay mucho dolor y necesitamos que el hacedor del matrimonio intervenga en nuestra conversación, que tengamos de ella para modelar todo lo que tiene que ver con él, pero a la vez también, hermanos, para, ¿qué les diré?, para recordar que tenemos un Dios que en medio de esto también nos enseñaba acerca de la gracia de él. ¿De quién nos hablan las Escrituras? Independientemente, de cada tema que estudiemos, ¿de quién nos hablan las Escrituras? Ese es el punto. Y aún en medio de este tema, si ustedes se fijan después cuando lo cita el Nuevo Testamento, el centro de él es nuestro Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Recuerden ustedes que el Señor, antes de que hiciera todo lo que leemos aquí en Génesis 1 y Génesis 2, antes de que llevara a cabo cualquiera de esas obras tremendas de las que nos habla aquí, ya había pensado en nosotros. ¿Sabían eso, verdad? Y si no lo sabían, pues recuerden lo que en Efesios capítulo 1 nos dice, que el Señor pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Todavía no había nada de lo que aquí dice, cuando Dios ya sabía sobre Giovanni, ya sabía sobre Araceli, ya sabía sobre... Díganlo con ganas, hermana. Ya sabía. Y tenía en mente precisamente que en algún momento estaría en una relación de pacto con él. Esto es bastante amplio, hermanos, pero tenganlo en cuenta, por favor, porque no dejemos de ver a nuestro Señor Jesucristo en medio de todas las experiencias buenas y malas que podamos haber tenido. Así es que vamos a ponerle atención un poquitito a
tema, la brújula del matrimonio. Primero, en primer lugar, entendiendo el origen. Entendiendo el origen. Y aquí vamos a resaltar esa frase: le haré ayuda adecuada. Nada más es resaltar la frase, pero veamos todo. Miren, la primera, aquí vamos a tener 3P. El primero de ellos es problema, para entender el origen. El primero de la primera P que vamos a llenar entonces es problema. ¿Dónde está planteado ese problema? En el verso 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Fíjense bien esto: Dios es quien ve el problema, no es el hombre el que lo ve. No nos dice la Biblia que Adán estaba llorando allí en el árbol de la vida, así estaba recargado, yo estoy solo. No nos dice nada de eso. Quien ve el problema es Dios, ¿verdad? Y es interesante también, recuerden ustedes aquí, que Adán tiene todo. Tiene todo. No necesita nada, porque todo de lo que Dios le rodeó, pues, le satisfacía todas sus necesidades físicas. No solamente tenía todo, también tenía a quién. ¿A quién? Fíjense bien esto, porque eso es bien importante, porque a veces, a lo mejor como Santa Teresa de Jesús, decimos: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Suena bien, verdad? ¿A poco no suena bien como dice Santa Teresa de Jesús? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Adán tenía a Dios? Entonces, ya no necesitaba nada. Pues Dios dice que no, que sí le faltaba algo. No lo dijo Adán, me interesa de Jesús. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios es el que dice que sí le faltaba algo, a pesar de que Adán tenía todo y tenía fundamentalmente a Dios. Ahora, esto no nos suene mal, hermanos. Lo que pasa es que Dios creó al hombre, lo diseñó de esa manera. ¿Quién es el diseñador del hombre? Pues Él. Y lo diseñó de manera que tuviese ese hombre necesidades materiales, que tuviera necesidades espirituales, esas estaban suplidas, ahí estaba todo lo que necesitaba, material y espiritualmente, pero también lo diseñó para tener necesidades relacionales. ¿Ok? Una persona, si ustedes se dan cuenta, una persona que no se relaciona con otros tiene problemas por acá. ¿No es cierto? Y no está hablando de ser introvertido, extrovertido, como seamos. Necesitamos estar relacionadas con otras personas. Y cuando no pasa así, hay un problema que tiene la persona. Y hasta recibe tratamiento por eso. Dios nos creó de esa manera. Y entonces va presentándonos esto aquí, ese problema nos lo va presentando el pasaje, y entonces lo va como llevándolo de lo más general a lo más particular, a lo más central. En este punto de la historia, entre más vamos avanzando de la historia de la creación, se va a abordar un tema que le podríamos llamar el tema del parentesco. Cuando nosotros hablamos de parentesco, hablamos de una conexión. Esa conexión, ¿cómo se hace? Puede ser a través de sangre, o sea, cuando se tiene un hijo. Puede ser a través del matrimonio, ¿ok?
o puede ser a través de una adopción. Y de esas cosas se establece lo que llamamos una relación familiar. Nosotros con Dios tenemos también una relación familiar. ¿De qué nos va a hablar la Biblia? Que Dios, que si nosotros al poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, o al llevarnos Dios a ello, ¿qué pasa? A los que creyeron, ¿qué dice Juan 1:12? Les dio el derecho. Ok. ¿Qué es lo que va a decir mucho Pablo? Hay una doctrina que va a resaltarse. Lo más grande que hizo el Señor fue adoptarnos a través de Cristo. La doctrina de la adopción. Nosotros entramos en una relación con Dios de tipo familiar. Bueno, en el caso de aquí del Génesis vamos hacia ese tema, hacia el tema del parentesco. Se describe ese proceso así pausadamente de encontrar el parentesco para el hombre en esos versículos. Bueno, observen por favor. No es bueno que el hombre esté solo, le ayuda una ayuda adecuada, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, todo ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Acuérdense, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla del nombre de alguien, se habla de su carácter, no solamente es de le puse peluchín, o sea, o le puse cuca, ¿no? A mi perrita, o le puse. Nosotros, ¿por qué le ponemos nombre? ¿Quién tiene perrito por aquí? ¿Cómo se llama? Tessa. ¿Tessa? Se llama Speedy porque corre mucho en muy veloz. Bueno, todavía quiso definir un poco su carácter, ¿no? Se lo puso, luego llegó y ¿cómo se llama tu perrita? Maya, no Mara, Maya. Bueno, ¿qué obedece? En el caso de lo que está haciendo aquí el hombre es que está viendo el carácter. ¿Qué significa? Que nota las características. En términos nuestros, contemporáneos, sería lo que se estudia en las universidades como la taxonomía, ver los detalles y determinar el nombre. O sea, no crean ustedes que hizo una tarea así, Adán ¿cómo les diré? Así como les decía, que peluchín, que Maya, que, ¿cómo dijo? Speedy González. Sí. No está aquí de Nancy. Bueno, entonces no era ese punto, sino les está haciendo una observación minuciosa de las características que tiene cada animal y entonces le coloca el nombre. Esa es la idea. Entonces, fíjense, con esa tarea, él está ejerciendo lo que Dios le dijo, está ejerciendo lo que llamamos dominio, porque eso indica autoridad, ¿verdad? El nombre también en el Antiguo Testamento, por ahí en su lección de grupo de amistad, veían un poco de eso. Está ejerciendo lo que se llama, le llamó Dios allá en Génesis capítulo 1, en el verso 26, ejercer dominio sobre la creación. Pero con ese ejercicio que hace el hombre, ahora puede ver claramente que hay un problema. No se queja ni nada de eso, pero ve él claramente que hay un problema. Verso 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Es la cuestión de parentesco. Él estaba observando a todos y se dio cuenta que ninguno de los animales era como él. Ninguno. Yo los changuitos seguro también dijo, no es por este lado, ¿no? Me acordé ahorita de ese niño que
su papá creía esas cosas y su mamá no. Y va con su mamá y le dice, mamá, ¿es cierto que nosotros venimos del chango? Le dice a su mamá. Me dijo mi papá, le dice, pues a lo mejor del lado de su familia, pero de la mía no. No, de ningún lado, hermanos. De ningún lado. Él se va dando cuenta que es algo muy singular, que no tenía ningún paralelo entre todas las criaturas. Entonces, primero observé el problema. Vamos a poner después la palabra, la segunda P, perfección. Dice en los versículos 21 al 23, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Hay tantas cosas que nos dice este texto, hermanos, pero que no tenemos el tiempo para estarlas deshebrando parte por parte. Vamos nada más de manera general cómo el hombre o Adán, la mujer, en este caso a quien después va a llamar Eva, aquí le llama mujer, es creada a partir de un pedazo del hombre. O sea, literalmente lo que estamos leyendo aquí es que ella es parte de él, ella es como él lo sabe tan de inmediato que pues lo hace, otra vez pone el nombre, y en eso pues destaca eso, que era como él. Observen allí, en el verso 23, donde dice, ella será llamada, ¿cómo? Mujer. Porque de ¿quién? Hombre. Bueno, a veces aquí no nos ayuda mucho el idioma cuando ya se traduce, pero es la misma palabra, nada más que en femenino. ¿Ok? Es la misma palabra. Fíjense, vamos a regresarnos tantito. En el caso del capítulo 1, en el verso 27, ¿ya lo tienen allí? Sí. ¿O estuvo bien difícil buscarlo? Fíjense en el verso 27, Dios creó al hombre a imagen suya. Fíjense allí, la palabra hombre, primero, Dios creó al hombre. A veces cuando leemos hombre nos suena a varón, ¿verdad? O puede ser, si nos fijamos de manera general, al humano. Pero fíjense allí, Dios creó al hombre. Ahí la palabra sería Adán. Fíjense, y es la palabra que después, más adelante en el capítulo 2, cuando dice y Adán, es esa misma palabra, nada más que está en español, pero es la palabra en hebreo. Cuando dice Dios creó al Adán, a ver si no los hago pelotas, espero que no. Dios creó al ¿qué? Al Adán. ¿Ok? Espero no hacer los pelotas. Eso puede referirse a Adán, el primer hombre, o puede referirse a la humanidad, porque después adelantito dice, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y luego dice, varón y hembra. Fíjense bien, voy a pronunciar esto no porque tenga aquí, nada más lo que quiero es que distingan cómo suenan muy diferentes de lo que vamos a ver en el capítulo 2, ¿ok? Aquí la palabra varón suena así, fíjense bien, Sahar, y después, ¿y cuál era? Y hembra. Fíjense cómo suena ese Nekevá, ¿ok? Sahar de Nekevá.
varón y hembra, hombre y mujer. Creó Dios al Adán. ¿Cómo los creó? Zahar ve nekeva, o sea, hombre, ahí sí, sexo masculino, y mujer, o sea, sexo femenino, hombre y mujer. De hecho, las palabras, hermanos, ahí hacen un cierto hincapié en sus rasgos sexuales, que son distintos. Hombre y mujer. Fíjense, llegamos, brinquemos al capítulo 2. Y el hombre dijo, o sea, ahí sí, fíjense, ahí está Adán, pero aquí se refiere al primer hombre. Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada, a ver, podríamos pensar, debe decir Nekeva, ¿verdad? Y después, ¿cómo era el hombre? A ver si aprendieron hebreo. Zahar, ¿se acuerdan? Pues no, aquí dice, ella será llamada Isha. Fíjense bien, esa otra forma, Isha, que significa mujer, porque del Ish fue tomada. A ver, ¿qué notamos aquí? ¿Es la misma palabra o es diferente? Le agrega la Nada más la A, es que la A es para hacerlo femenino. ¿Ok? Sí, en hebreo cuando le va a ser mujer, nada más se le agrega esa famosa A. ¿Ok? Aquí tengo locos a mis estudiantes de hebreo cuando digo sus es caballo, susá. Ya ves, le añadimos A y ahora ya es que yegua. Susá. Ya cambió. ¿Ok? Ish, entonces es hombre. Isha es mujer. ¿Qué es el punto? Vean ustedes por qué dice, ella es hueso de mis huesos, ella es carne de mi carne, ella es Isha, porque fue tomada de él. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que es igual a él. Lo contrario de lo que había visto con todos los animales. Ninguno de ellos era igual a él. Ninguno. Entonces él está maravillado con esto. En sustancia y en nombre, el hombre sabe que ha encontrado ahora sí la opción perfecta. Por eso le pusimos la palabra perfección. Dios le ha traído una ayuda adecuada para él, para que no esté solo. ¿Ok? A ver, ¿no se marearon con todo lo que les dije hace ratito? Porque hay examen al final. Entonces ya tenemos el problema. Tenemos la respuesta de Dios, que es perfecta, perfección. Y después tenemos patrón. Ojo con patrón, ¿verdad? Porque ahorita usamos, sí, patrón, no es en ese sentido. Sí, patrona, no es en ese sentido, es en el sentido de modelo, de molde, de guía, de norma, de pauta, de plantilla, no sé. Es un patrón. Tenemos un patrón aquí. ¿Cuál es el patrón? Bueno, verso 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí tenemos el patrón. Moisés irrumpe en el relato, está dando el relato de la creación y de repente empieza a explicar con este relato a los oyentes. Recuerden que él esto lo escribe para los israelitas que están saliendo de Egipto y se orientan hacia la tierra prometida. ¿Okay? Esto había pasado muchos siglos atrás de Moisés antes, pero él está aquí registrando para ellos
lectores o los escuchas de lo que él está escribiendo son esos israelitas que él está liberando de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. No olvidemos esa parte. Entonces a ellos, cuando les dice esto, es como lo que hice hace rato con lo de Gandaya. ¿Sí me explico? Empieza a decir, por esto, por esta razón, es que está el matrimonio entre nosotros. ¿Cómo lo hacemos? O sea, empieza a explicarlo. ¿Captamos? De aquí se origina, esta es la base de lo que hacemos, del por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Era necesario que Moisés les dijera eso? Definitivamente. No creamos que lo que surge ahorita, hermanos, es nuevo. ¿Ok? Cuando me estoy refiriendo a lo que surge ahorita, pues tanta cosa. No solamente son los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino también, acuérdense que tenemos una persona que se casó con un delfín, otra persona que se casó con un perro, otra persona que se casó con ella misma, con una estación de tren, una persona que se casó con un árbol, y le llaman matrimonio a todo eso. ¿Ok? Y hacen una ceremonia de bodas así. No creamos que esto son cosas que hay, otras se nos hacen locas a los creyentes, pero no son ni nuevas. Muchas de las cosas que allí, que ahorita podemos ver, si ustedes leen pasajes, hace rato en la clase estaba Manolo mencionando Levítico 19. Si ustedes se regresan al capítulo 18 y si después leen el capítulo 20 de ese mismo libro, van a encontrar un montón de relaciones que se daban en las naciones paganas. ¿Okay? Que ahorita incluso todavía vamos, no sé hasta qué punto vaya perfilándose las cosas hacia allá, pero así como va, casi vamos a regresar al tiempo de los amorreos, de los heveos y de todo eso. Todas esas relaciones ahí están, ni siquiera se extrañan. Y Dios, cuando les dice a los israelitas, no van a andar en los estatutos y en las ordenanzas de esas naciones a donde los llevo, van a seguir mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Qué significa que estatutos y ordenanzas? Que esas naciones tenían por ley hacer lo que hacían. ¿Qué hacían allá en las otras naciones? El incesto era común. El bestialismo era común. Ahí sí se casaban con su perro, con su caballo, con lo que fuera. Era común. ¿Sí captamos? O sea, eso que está ahorita entrando así como que quieren decir que es parte de la libertad y que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, todas esas cosas Dios las advierte a su pueblo porque van a entrar a una tierra que tiene como normas hacer eso, tienen sus leyes normales eso, y el Señor les dice, por eso la tierra los vomita de ella. Ustedes cuídense de no hacer eso. Empieza a mencionar un montón de cosas. No hay nada nuevo por lo que ahorita uno se vaya a espantar. Todo eso, hermanos, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. No era tampoco la excepción en el periodo romano, cuando irrumpe el cristianismo en el mundo. El caso es que esto nos presenta el patrón, lo que ya llamaríamos los estatutos de Dios, el modelo de Dios de lo que es el matrimonio. Todo lo demás es una perversión, así va a llamar, ustedes van a leer en esos pasajes de Levítico que va a mencionar, es perversión, es abominación. Eso es lo que va a estar mencionando constantemente con cualquiera una de las relaciones deformadas que el hombre ha seguido.
distorsionando el plan original de Dios. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, hermanos, un patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que revela Moisés que les dice, en este caso al pueblo de Israel, o que les menciona como la base de lo que ellos conocían como matrimonio? Les explica, mira, por eso es que nosotros lo hacemos así, por esta razón. ¿Ok? Y esto no cambió. También va a ser el pasaje que va a ser citado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, para referirse al tema. Siempre van a venir aquí. ¿Qué cosas tiene ese modelo? Bueno, recuerden, vean cómo inicia. Por tanto, o sea, dada toda esta forma en que Dios hizo las cosas, al hombre y a la mujer, etcétera, ese por tanto, es decir, a la luz de cómo Dios hizo la mujer para el hombre, dice ahí, el hombre, ojo, el hombre, ¿qué implica? Cualquier hombre, cualquier descendiente de Adán, ¿qué va a hacer? Dejará a su padre y a su madre. ¿Qué es eso? Nada más nos dice que los deja. No, hay una cosa muy importante aquí que creo que se nos puede pasar de largo y que la vemos, hermanos, en todos lados. En todos lados. ¿Qué es? Y en todas las culturas. De hecho, por eso es que, aunque se distorsiona, no se quiere abandonar. ¿Han visto? Digo que se distorsiona. La persona esa que se fue a casar por una estación de tren, se fue vestida de novia, era una mujer. Y adornó el lugar para casarse con la estación de tren. ¿Por qué eso? Es una distorsión, repito. ¿Pero por qué eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay allá en el inconsciente? Siguiendo las cosas de Freud. ¿Qué hay allá en el inconsciente colectivo de tal manera que les lleva a hacer qué? Hay una locura, pero ¿una qué? ¿Cómo le llamamos a eso? Una ceremonia. Siempre en la ceremonia, ¿qué hay? ¿Qué hay? Símbolos, pero sí, esos son un programa, pero ¿qué involucra? Aparte de las personas que, aunque aquí ya era una pared, testigos, personas. O sea, es un evento que social, público. Tan solo eso que él nos dice. Y él, ¿cómo les diré? Con todas las distorsiones que hay, hermanos, yo no sé, pero he visto que eso hace algo en la cabeza de las personas. Conocí a una muchacha que era bien amargadota, pero bien amargadota. Siempre la veían ustedes, estaba con la cara como que estaba chupando limón, todo el tiempo así. Me tocó verla el día de su boda. No, hombre, no sabía que sonreía hasta ese día. Era con una sonrisota, pero ya después de ese día ya no la he vuelto a ver, no sé ahorita cómo está. Pero ahí, ese día específicamente, estaba con una sonrisota. Algo pasa, algo hay. Algo hay en eso. Que se origina, ojo, ¿hasta dónde? ¿Por qué es que el hombre trae eso? ¿Por qué es que en todas las culturas podemos perseguir una ceremonia de bodas? ¿Por qué? Sean cristianos o no cristianos. Pues porque eso está sembrado en el corazón del ser humano desde que fue esta experiencia que quedó marcada. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí Moisés es cómo es, qué características debe de tener. Entonces siempre ha sido una cuestión social. ¿Cuántas cosas quitan?
Cuando no es una cuestión, cuando no se hace de esa manera, entonces hay un problema. ¿Qué otra cosa más? Fíjense, por tanto, dice el patrón, por tanto, el hombre, cualquier hombre, ya dijimos, cualquier descendiente de Adán, dejará a su padre y a su madre, es un evento social. ¿Qué más dice? Y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. ¿Qué es lo que nos dice eso? Así rápido, sin necesidad de que venga Moisés a explicárnoslo. A ver. Sí, muy bien, pero ¿qué nos dice del patrón? Una sola mujer, muy bien. Si no hubiera hecho cuántas Evas. Bueno, sí. Bueno, entonces una mujer, o sea, es monógamo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dedúzcanlo ustedes rápido, eso lo presenta y ese es el patrón. ¿Qué más? Es monógamo. ¿Y qué más? Heterosexual. Porque dijo, dejará el hombre a su papá y a su mamá, se unirá ¿a quién? A su mujer. Fíjense, es el patrón, repetimos. Es un evento social, es monógamo, es heterosexual. Entonces, cuando estamos hablando de un patrón, hacer cualquier otra cosa es romper el patrón divino. Aquí no es cualquier patrón, es el patrón que Dios estableció. Hay un pasaje en el que hay un movimiento que se llama Movimiento Cristiano Gay. No sé si han escuchado de eso, ya tiene rato, Y entonces tratan de presentar algunos pasajes de la Biblia para decir que el Señor Jesús sancionaba esos. Y uno de esos pasajes habla de, ¿se acuerdan del centurión que manda a pedirle que sane a su siervo? Y en una exégesis, una interpretación que hacen del pasaje, dicen que la palabra que se usa para siervo era un joven que estaba con él de manera sexual, no solamente como un ser viviente, o sea que era un homosexual. Entonces es probable, no se detiene ahí a preguntarnos nada, pero tampoco está probando nada de eso. ¿Me explico? Ustedes, si estuvieran viendo a una persona que tiene esas características como creyentes, si es una persona que necesita ayuda, ¿saben qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ayudarle. Nada. No nos dice el Señor que no le ayudes por ser, no. Al contrario. Es responsabilidad como creyentes ayudarles que están en problemas. ¿Ok? Independientemente de eso. Entonces, que al sanarlo, quiere decir que Jesús está de acuerdo. Todo eso no dice, ¿verdad? ¿A cuántos paganos sanó Jesús? Si ustedes leen el capítulo 5 de Mateo, cuando empieza el sermón de la montaña, o el capítulo 4 dice que multitudes, muchas miles, estamos hablando de miles de gente se acercaban a Jesús para, no necesariamente para seguirlo y para amarlo, sino para ser sanados simplemente. Y obviamente que vemos eso, porque no vemos a miles ahí impidiendo que lo dañaran. ¿A cuántos sanó que ni les importó después? ¿Ok? Lo sanó simplemente. No porque fuera creyente. No dice, si no eres creyente no te vas a sanar, nunca fue así el Señor. Esa es parte de la labor de misericordia que hace la iglesia, que debe hacer.
No deben de andarse quejando si es creyente o no creyente. La persona que tiene necesidad, hay que ayudar. Así imitamos a nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que eso no es un argumento para decir, ay, sí, el Señor aprobaba eso, no. Que ayudar a alguien no aprueba nada. Y cuando quiso enseñar algo concreto sobre el tema, siempre vino acá. Y aquí, pues vamos a la otra parte. Ok, nada más notemos en esto del patrón, porque llegamos a la frase serán una sola carne, en el mismo verso 24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí es el establecimiento de esa conexión de parentesco. Deja una relación familiar y inicia otra. ¿Okay? Inicia otra. Eso es bien importante porque luego se hacen chistes de que, no sé cómo dice, más me dice un chiste, yo ni siquiera lo tengo bien en mente o en relación a qué se da, pero a veces se dice que el esposo que no debe de hacer algo por la esposa porque así que ni su pariente es. ¿No han escuchado eso? Sí. ¿Saben en qué? ¿En relación a qué se dice eso? Una canción. ¿Ah, esa es una canción? Misterios del Norte. Sí, escúchale. No la vayan a cantar. A fin que ni mi parientes, esa es una mentira. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Eso pasa. Hay algo aquí. ¿Ok? De tal manera que por eso hay también un reordenamiento de relaciones o de prioridades familiares. Totalmente. Y cuando esas cosas no pasan, hermanos, hay problemas. Cuando él o ella anteponen a su papá, a su mamá, a su esposo o esposa, hay problemas. La razón es que ese pues, no es el diseño de Dios del matrimonio. ¿Y qué pasa? Sí pasa. Debemos cuidarnos de eso. ¿Por qué creen que hay tantos chistes de suegras? Yo tuve una buena suegra, de veras. Y se lo dije en vida, así es que no. Fue una muy buena suegra, gracias a Dios, una bendición. Pero ¿por qué hay tantos chistes a veces de ese tipo? Entonces necesitamos siempre estar con cuidado en ese aspecto. Bueno, entonces ya vimos el problema, la perfección, el patrón. Ese patrón es el que necesitamos tener presente, hermanos. Yo no sé hasta dónde va a ir nuestro país en este caso. Yo sé que muchos creyentes simpatizan. La verdad es que en cuestiones del gobierno ya uno no sabe ni a dónde ir, ni para dónde jalar. Es bien difícil. Pero creo que de todos no debe de ser ajeno que ahorita el partido dominante es el llamado progresista. ¿Y qué es eso? Apenas oí a uno de ellos que estaba ahí discutiendo en el INE un papel que tenía ahí hombre, mujer. Dice, no debe de poner esto. Aquí debe decir femenino, masculino, no binario. ¿Ok? Acuérdense que binario es por los dos, hombre y mujer, ¿no? No binario significa ni uno ni el otro. Ahora, lo está peleando ahí. ¿Hasta dónde van a ponerse leyes respecto a eso? No sé. Pero si hay en el mundo, sí tenemos eso. En el mundo ya hay eso. Lo que sí sé también es que meses pasados se quería establecer se llevó una propuesta de que incluso la iglesia mandó un comunicado, la iglesia nacional respecto a ello, porque se mandó una propuesta por que se sancionaran las iglesias, se sancionaran aquellas que ya saben que le llaman lenguaje de odio. Si aquí se dice nada más debe de ser hombre y mujer,
y otra cosa no, eso ya es el lenguaje de odio, ya eso ya es homofobia. Entonces se metía una iniciativa en la que se quería poner eso, que se sancionara a iglesias, pastores, lo que fuera que estuvieran usando lenguaje de odio. O otra cosa, el que quisieran decirle a las personas que están en esa condición que la abandonen. ¿Ok? ¿En qué sentido? A una iglesia, hermanos, puede llegar una persona homosexual o lesbiana, o ya de otra cosa, ya ve que ya no nada más es ese lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Una primera cosa es que no le rechazamos, ¿verdad? Pero una segunda cosa, y esa responsabilidad es enseñar lo que dice la palabra. Enseñarles el Evangelio. Y sabemos que hay personas que han comprendido el Evangelio, conocemos a varias, que abandonan, realmente se entregan al Señor y abandonan eso. Acaba de fallecer un hermano, me dijo, por cierto, que yo pensé que lo conocía ayer también lo conoció mi esposa, Paco Delgado, Francisco Delgado. Era de acá, tampoco eso sabía, que era de acá, y era una iglesia presbiteriana de acá. Pero él había estado así. Cuando lo conocimos, él estaba casado y tenía hijos. Nunca lo conocimos en él. Eso sí, a mí que luego no se les quita del todo cuando hablan, suena a veces todavía amanerada su forma de hablar. Tal vez ya no tan cargado como otro, pero a veces uno lo nota raro, porque lo nota. Será uno pecador y toda la cosa, a lo mejor, ¿verdad? Pero lo nota. Pero la cuestión es que el Señor llega a ser así, obra en los corazones de las personas y lo trata. La iglesia tiene esa responsabilidad, hablar del Evangelio. Obviamente la iglesia no debe de forzar, no los forza, nadie va a forzar a que crean. Pero les presenta la verdad del Evangelio y esa persona, pues obviamente si quiere estar en el Señor, pues tiene que abandonar. Así como si llega una persona que es cualquier otra cosa, porque puede ser otro tipo de pecado, tan o más pernicioso que ese, tiene que abandonarlo también si viene el Señor. No solamente es eso. ¿Captamos, hermanos? Pero no sé a dónde vaya a ir, ¿verdad? Las cosas en el tiempo que viene, no, pues es impredecible que vaya a presentarse ya como leyes y esas cosas en este momento. En fin, todavía nos falta el punto 2, entendiendo la unión. Voy a mencionarlos nada más así de manera general para que, a menos que quieran quedarse conmigo aquí hasta las 5. Entendiendo la unión. En esta parte quise hacer un repaso de los pasajes en el Nuevo Testamento donde nos refieren a lo que enseña aquí el Génesis, para que tengamos presente cómo es que la Biblia de principio a fin, hermanos, tiene el mismo esquema. ¿Okay? ¿Qué es esto que menciona aquí una sola carne? Fíjense, el primer texto del Nuevo Testamento que vemos aquí en nuestras notas es Efesios 5. No es el primero que menciona el pasaje, pero quiero que sea el primerito en el que notemos el punto que trata, que es una unión de pacto. A veces no es tan evidente ese punto. No, en la Biblia no es un contrato, el matrimonio es un pacto, es distinto. Un contrato a un pacto. Observen lo que dice ahí el Efesios capítulo 5, eso está en sus notas. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense, es Pablo hablando aquí, pero ¿qué está citando?
Génesis capítulo 2, versículo 24. Grande es este misterio, pero fíjense a qué se refiere Pablo. ¿A qué hacía referencia ese misterio? Hablo con referencia a qué dice Cristo y la iglesia. Estos pasajes nos ayudan a comprender, del Nuevo Testamento nos ayudan a comprender mejor Génesis capítulo 2, versículo 24. Este misterio grande o profundo del cual nos habla el apóstol Pablo es esa unión de una sola carne. ¿Cómo es que Dios puede hacer de dos uno? ¿Cómo es que dos se convierten en una sola carne? Y se refiere ¿a quién? Dice Pablo, a Cristo y a la iglesia. Seguramente los lectores originales de Génesis no entendían esto, hermanos, pero ahora, después de que Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, esto es lo que está presentando el apóstol Pablo. Ahora está claro. El diseño del matrimonio original fue moldeado por Dios para señalar desde el principio ¿a quién? A Cristo y a su iglesia. Por eso es que también es temporal. Es temporal. Veamos ahí en sus notas, nada más para que reforcemos la idea del pacto. Dice, y esta otra cosa hacen: cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Fíjense lo que estaba pasando con los varones en ese caso. Llevaban la ofrenda y dice que el Señor no lo recibía con agrado. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. No sé si recuerdan que Pedro también hace referencia a esto a 1 de Pedro capítulo 3, en el versos 1 al 7, cuando dice a los hombres que tengan cuidado con sus esposas, que no sean agresivos con ellas, para que sus oraciones no tengan esto. Es esto, obsérvenlo. Dios no podía aceptar la ofrenda, para que veamos la importancia de lo que le llamamos ofrenda. ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo con su esposa. Es lo que les está diciendo aquí. Y que es temporal, observen. Jesús lo dijo, Mateo 22. En la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Así es que aprovechen ahorita porque ya se va a acabar. Entonces, hermanos, este pacto fue diseñado solamente para esta edad y señala o apunta la relación que tiene nuestro Señor Jesús con su iglesia. Por eso es que algunos ven aquí un paralelo. Si ustedes se fijan donde el hombre, en el verso 21, ¿de dónde sacan a la mujer? ¿Sí se acuerdan? ¿De dónde la sacaron? Sí. ¿Se acuerdan qué pasó con Jesús según el Evangelio de Juan? Ahí nos dice hasta con claridad algo. Le atraviesan el costado y sale sangre y agua. ¿Se acuerdan de eso que destaca mucho el apóstol Juan? Entonces hablan de cómo nace también la iglesia. Ven ese paralelo con esto. No es extraño, recuerden de qué nos habla toda la Biblia. ¿Okay? Entonces es una unión de pacto, es una unión divina, o sea, de Dios. Eso de serán una sola carne. Vean lo que dice ahí Jesús. ¿Por qué decimos eso? Es un aspecto, fíjense, es un matiz a eso de que serán una sola carne. Lo define que es un pacto, define que es una unión divina,
Vean aquí, recuerden que a Jesús le están preguntando sobre el divorcio. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Estas letrotas así las pone la Nueva Biblia de las Américas, así con esas mayúsculas, no vean que yo los estoy poniendo así. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, fíjense bien aquí, cómo Jesús, ¿a dónde les va a explicar sobre el divorcio y a dónde va? Al Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, porque es lo que dice, Dios los hizo, ¿cómo los hizo? ¿Se acuerdan que eso lo dijo en el capítulo 1? Es donde les dije que ahí están las dos palabras que los distinguen uno de otro. Y después se va al capítulo 2. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Ese es el capítulo 2, versículo 24. Así que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Qué dijo Jesús respecto a esto? Al final. Por tanto, lo que Dios juntó, o lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice de esa unión entonces? Es una unión divina. Es una unión divina, o divinamente creada. Vamos a la otra. Es una unión sexual. Todas esas, fíjense que yo creo que cuando decimos una sola carne a veces pensamos nada más en esa parte, pero no, hermanos, ya vimos dos cosas antes. ¿Cuál es? Es una unión de pacto, es una unión divina, y sí también es una unión sexual. Pero qué tan tremendo es eso. Vean el pasaje cómo lo usa el apóstol Pablo. Nuevamente viene al Génesis y dice lo siguiente: ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? O sea, una prostituta. Nos suena raro esa palabra ramera. Porque él dice, ¿qué dice? Los dos vendrán a ser una sola carne. Si ustedes ven el argumento completo de Pablo allí, dice que los creyentes como tales estamos unidos a Cristo. Somos miembros de Cristo. Y nuestro cuerpo, va a decir más adelante de este verso, es templo del Espíritu Santo. Entonces, ojo el argumento que está presentando Pablo. Dice, voy a tomar, antes de este pasaje, antes de este verso, en el anterior, dice, ¿acaso voy a tomar el cuerpo de Cristo y unirlo con una prostituta? ¿Sí se fijan lo que suena eso? Es horroroso. ¿Por qué dice? Y es lo que dice acá. ¿Por qué? Se hace un cuerpo con ella. Vienen a ser una sola carne. O sea, no es simplemente una relación per se, no es simplemente porque sí. Hay un efecto allí de carácter espiritual. Es tremendo, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo también en ese mismo pasaje: el que peca, dice, cualquier otro pecado, pues peca fuera de su cuerpo, pero el que peca de esta manera está pecando contra, pues fíjense nada más, no solamente contra su propio cuerpo, sino su cuerpo, porque está unido ¿a quién? A Cristo. Entonces es como uno, vamos a poner la palabra sacrilegio si lo tratamos. O sea, es terrible. Así es que no solamente es una unión meramente
carnal, vamos a ponerlo de esta manera. Hay una fusión de uno con el otro. Y por eso a veces este tipo de cosas, hermanos, produce cicatrices bien feas, bien profundas. Entonces esa unión que tiene Dios con su pueblo, la unidad divina forjada por Dios en el matrimonio, es consumada, representada tangiblemente por esta unidad sexual y pues debe de verse con mucho cuidado. La última es una unión personal. Acuérdense, nada más es la frase que se está citando en el Nuevo Testamento de que van a ser una sola carne. ¿Qué es lo que dice aquí el pasaje de Efesios 5, 28 al 31? Obsérvenlo. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Aquí no se está refiriendo a una cuestión sexual, ni a lo otro que hemos visto, al pacto, aunque vayan implicadas todas esas cosas, a que es una unión divina, sino más es a la cuestión personal, cómo se hace en una sola persona. Así también, dice así, deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y cita el pasaje entonces, somos miembros de su cuerpo, observen eso, porque somos miembros de su cuerpo, y viene el texto de Génesis. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán. Otra vez regresamos allí. Para aclarar cómo los maridos deben amar a sus esposas, dice, pues el amor básico que tienen para sí mismos o por sí mismos, que a veces llegan a situaciones extremas para preservar su propia vida. Dice, ese mismo compromiso deben dirigirlo, ese compromiso que tienen a su propia persona es el mismo que deben de tener hacia su esposa, porque ella es su propia carne, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo también Jesús en Marcos, el pasaje que leímos de Marcos capítulo 10, versículos 2 al 9, pero específicamente el versículo 8. Entonces, hermanos, notemos estos detalles, esta unión que va mucho más allá del ámbito, llamémoslo así, nada más terreno, nada más de lo que están viendo nuestros ojos. Hay algo ahí que no, hay un profundo misterio, como dijera Pablo en Efesios 5, hay algo ahí de fondo que no lo captamos, a lo mejor a los ojos, pero sí, cuando se violentan, generalmente se tienen dificultades, hermanos, y problemas bien serios. Probablemente no hay heridas que tengan las personas más feas que las que se producen en ese mar. Así es que tenemos que orar. ¿Por qué? Hace ratito les decía, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Dónde se ve el reino de Dios? ¿Dónde? Se hace su voluntad. ¿Qué es lo que nos presenta el Génesis respecto a su voluntad? Pues nos presenta el patrón de lo que Dios quiere que sea un matrimonio. ¿Qué necesitamos tener entonces? Pues buscar cómo se represente allí su voluntad, ¿verdad? Y pues orar, ¿verdad? Orar, porque el Señor nos ayude también, porque nuestras más grandes regalas creo que se dan en ese orden. Y por eso, hermanos, es tan bueno venir y recordar una vez más lo que el Señor hizo cuando instituyó la cena, de la que
pues hoy al darnos la vida y al darnos esta oportunidad, somos invitados. Una de las cosas que nos presenta la Cena del Señor es cómo Él nos puede nutrir y puede darnos lo que necesitamos. Eso es parte de lo que representa este momento. Que Él se convierta en el que satisface la necesidad que tenemos. Y lo hace en base a algo muy básico. Nosotros mencionamos la palabra pacto. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó la copa, le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? ¿Qué pasaba allí? ¿Y por qué sangre? ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando se establecía un pacto, en el pacto se establecía: si lo sigues, vas a tener bendiciones; si lo rompes, vas a tener maldición? Lamentablemente, todos nosotros lo hemos seguido o lo hemos roto. Entonces, ¿qué nos toca? Las maldiciones. Pero precisamente esto es lo que vino a dejarnos nuestro Señor Jesucristo, como recordatorio de cómo libramos eso. ¿Qué eran las maldiciones? Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia? Por ahí los han de recordar cuando los personajes bíblicos, algunos usan una frase que dice: así me haga el Señor y aún me añada. ¿Se acuerdan de esa frase? La dice, por ejemplo, Ruth, cuando le dice a su suegra que no la va a abandonar. Le dice: así me haga el Señor y aún me añada. Ese es el lenguaje del pacto. ¿Qué es el lenguaje del pacto? Ya les he platicado que se sacrificaba un animal y se partía a la mitad, y las personas que hacían un pacto ponían una mitad en un lado y otra mitad en otro lado, caminaban en medio de eso, y eso era la maldición del pacto: que me pase eso si no cumplo lo que me estoy comprometiendo a hacer. Entonces, cuando alguien decía que me haga el Señor y aún me añada, pues es que me pase eso y todavía más. Pues ya para qué más, ¿no? Pero así se decía, que me pase eso y peor si no cumplo. ¿Ok? Nosotros teníamos un problema con Dios. Rompimos el pacto. ¿Qué nos tocaba? La maldición del pacto. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él, con una vida perfecta, totalmente perfecta, sin pecado, dice la carta a los Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él se mantuvo sin pecado. El más mínimo pecado, impecable. El Señor Jesús, alguna ocasión, no sé si recuerden, que les dijo a las personas que andaban ahí pues acosándole, les dice: ¿quién de ustedes me puede culpar de pecado? ¿Alguno de nosotros podría decirle eso a alguien? ¿Tú le podrías decir a tu esposa eso? Qué bueno, porque yo tampoco lo me saca la lista, ¿no? Pero vean cómo esas palabras: ¿quién de ustedes me puede culpar de pecado? No, nosotros de todo lado nos podemos culpar de pecado. Jesús no. Entonces, con esa vida perfecta, hermanos, con esa vida perfecta, nuestro Señor logró para nosotros las bendiciones del pacto.
Cuando estamos en Cristo, es como si nosotros hubiésemos cumplido ¿qué? Cabalmente el pacto, perfectamente, sin ninguna falla. Entonces Él ganó por nosotros las bendiciones del pacto. Pero no solamente eso, también cuando fue a la cruz sin pecado, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice la Escritura. Cuando Él va a la cruz y carga nuestra culpa, entonces Él sufrió también la maldición del pacto. Con su vida perfecta ganó para nosotros las bendiciones del pacto, y con su muerte en la cruz pagó por nosotros la maldición del pacto. Así es que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo cumplido. Ahora estamos amparados en ese pacto y sustentados por nuestro Señor Jesús. Eso es lo que venimos a recordar, hermanos. Aquí ya me metí aquí, es que no se preocupen. Y es un mensaje, por eso es el Evangelio, es la buena noticia. La mala noticia es que estamos tronados. La buena noticia es que vino nuestro Señor Jesús y realizó esa obra. Es esto, quiero invitarles a que se pongan de pie. Y tienen su rostro. Oremos dándole gracias al Señor. Y dámosle, aunque ya lo hemos hecho en una parte de nuestro culto, hermanos, sin embargo, nuevamente pidámosle perdón a nuestro Señor por cualquier cosa que consideremos que nos estorba. Pidámosle que hoy nos alimente también para que podamos quitarlo de nuestra vida. Ora al Señor allí. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener cercano a ti, Señor, y apartado para estar contigo. Y en especial este día y este momento en el que, invitados por ti, Señor, venimos a tu santa mesa. Te agradecemos por todo lo que representa para nosotros, Señor, una maravillosa realidad para todos los que han puesto su fe en ti, Señor, en especial en este momento para los que aquí estamos. Te rogamos, Padre Santo, que apartes estos elementos de su uso común y ahorita que tu pueblo participa de ellos, los uses de manera sacramental en los presentes que vayamos a participar. Te rogamos, Señor, que nos alimentes en nuestro Salvador, nuestro verdadero pan del cielo, que nos nutras espiritualmente, de tal manera, Señor, que podamos vencer a este mundo, Padre, y reflejemos más el reino al que pertenecemos, al que tú nos has llamado. Es el reino en el que se hace tu voluntad, como se hace en el cielo.
Fortalécenos, Señor, para toda buena obra, para darte a conocer a cuantos nos rodean, para que sea glorificado tu nombre, Señor, como decía nuestro Salvador. Bendice pues, Padre, te rogamos estos alimentos y úsalos en nosotros para la gloria de tu santo nombre y para el propósito para el cual nos estableció nuestro Salvador. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, no sus méritos nada más, y solamente sus méritos y Señor nos acercamos. Amén. Hermanos, quien vaya a participar, le voy a pedir que se quede en pie. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús, el día que fue tomado prisionero, tomó el pan y le dijo a sus discípulos: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que coman de él, háganlo en memoria de mí. Dice la palabra de Dios que también nuestro Señor tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Esta copa bebemos por ti.
Vamos a orar en gratitud a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti. Agradecidos, Padre, porque a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, tú nos permites acercarnos a esta mesa y entrar en comunión contigo. Gracias, Padre, por no pagarnos conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Padre, por este pacto, Señor, glorioso, por ese derramamiento de sangre por medio del cual nos has justificado, nos has adoptado y nos has permitido, Señor, formar parte de tu familia. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones. Permítenos, Padre, vivir conforme a tu voluntad. Permítenos hacer lo que te agrada, Señor, y permítenos, Señor, extender tu reino en este lugar al cual nos has llamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios bendiga a todos.